Práctica 2. Dispositivos programables, Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, Unidades Tecnológicas de Santander. En esta práctica se aplicarán los conceptos vistos en la práctica 1, aplicados a los dispositivos reales. Inicialmente, se realizará el montaje que se muestra en pantalla. Sobre la placa del Arduino 1 se colocará un LED entre el pin 13 y la tierra del Arduino. Posteriormente, se abre el programa de Arduino, seleccionamos la opción Archivo, Ejemplos, Basics, en Blink. Una vez abierto el archivo, se compila y se envía a la placa conectada al computador. Una vez enviado, el programa es recibido por el Arduino y tendrá el LED con una intermitencia de 1 segundo encendido y apagado. El punto 2 de la práctica, el cual es realizar el montaje con el Arduino 1 según el esquema para encender y apagar un LED con un pulsador. Inicialmente debemos realizar la conexión de los componentes como se muestra en el esquema. Una vez realizado, se conecta la placa del Arduino 1 al computador. Ese es el esquema eléctrico del circuito que se está montando. Utilizamos el código que se encuentra en la práctica. Lo copiamos. Vamos al programa del Arduino. Lo pegamos. Y se puede observar que se presentan dos variables. Pulsador igual 2, LED igual 13. El pulsador es el pin donde se encuentra el pulsador, es decir, la entrada. El LED 13 es el pin donde se encuentra la salida, es decir, donde se encuentra el LED. En la función de configuración podemos definir el pulsador como entrada y el LED como salida. En la función cíclica, sencillamente se configura para si detecta que el pulsador está sin oprimir, el LED está encendido. O si está oprimido, el LED se encuentre apagado. Se compila. Se guarda el archivo. Posteriormente se sube a la placa. Y finalmente, para validar el funcionamiento del código y el montaje en el esquema, podemos observar que el LED apaga y prende cada vez que el pulsador se activa. En el punto número 3 realizaremos encender un LED por PWM, modulación por ancho de pulso. Realizaremos el montaje como indica el esquema. Habiendo realizado el montaje, conectamos la board por medio del cable USB al PC. Nos dirigimos al punto 3.3, donde encontramos el lenguaje de programación. Tomamos el lenguaje, nos dirigimos al programa Arduino. Vamos a compilar, pero antes debemos guardar el programa indicando el punto al cual estamos ejecutando. Llamaremos Arduino 1 LED PWM. Compilamos. Ahora subimos a la board. Ya ha subido el programa, por tanto podemos verificar que nuestro LED se encuentra encendiendo y apagando, disminuyendo la intensidad de luz
y aumentándola por una frecuencia de 5. Para ello analizaremos el lenguaje de programación. Inicialmente declaramos puertos, entradas y salidas y variables. El brillo igual a 0, con una variación de 5 o incremento de 5 en 5. El LED igual a 9, donde se encuentra el LED, el pin 9. Función principal. Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia. LED en output, es decir, tenemos la salida en el LED. Nuestra función cíclica se mantiene ejecutando cuando éste se encuentra energizado. En el punto 20 o línea 20 encontramos el LED y el brillo. El incremento de la variable del brillo, como ya anteriormente habíamos inicializado la variable, va de 5 en 5. En la línea 22 indicamos que la variable brillo va a ser igual a brillo más variación. El brillo va de 0 a 255. Por ende, si brillo es igual a 0 o brillo es igual a 255, encontramos en la línea 26 que la variación es igual a menos variación. Es decir, la variación se vuelve negativa. En el punto o en la línea 27 encontramos el tiempo de incremento en el brillo. Y es así como terminamos el punto 3. Continuamos con la práctica y en el punto número 4 encontramos el esquema, el cual debemos realizar el montaje en la placa Arduino Uno para lograr encender un LED por control on-off por medio de un potenciómetro. Realizamos el montaje en físico, tal cual como lo indica la figura. Luego nos dirigimos al punto 4.3, donde vamos a tomar el código que se encuentra en la práctica. Nos dirigimos al programa Arduino. Luego nos dirigimos a conectar la tarjeta Arduino directo al computador por medio del cable serial. Compilamos. Antes de esto debemos guardar el código, otorgándole un nombre que nos indique la referencia de la práctica. Lo llamaremos Arduino 1, potenciómetro, LED on off. Lo guardamos en nuestra carpeta Arduino y compilamos. Esto nos indicará si encontramos algún error en la programación. Ya se encuentra compilado, por tanto seguimos a subirlo. Vamos a subir la programación a la board. Ya nos indica que ha subido y por ende podemos verificar en nuestro montaje, comprobando que variando el potenciómetro desde el punto más alto, high, enciende el LED y desde el punto más bajo, low, se apaga el LED. Analizaremos el código. Cada parte se encuentra descrita con 2 barras slash, la cual indica, por ejemplo, en esta línea, inicia comunicación serial, configurar el pin 13 como una salida, es este código que se encuentra en esta parte. La función cíclica, esta función se mantiene ejecutando cuando esté energizado el Arduino y guarda la variable el valor de la lectura análoga en valor. Luego imprime el valor por la consola y si el valor es mayor o igual a 500, enciende el LED en el pin 13. Si el valor es menor a 500, entonces apague el LED en el pin 13. Tenemos un retardo, vamos a ver la variación de encender y apagar el LED a 100 milisegundos.
y con esto culminamos el punto 4. En el punto número 5 realizaremos el control on-off de un motor. Según el esquema, realizamos el montaje físico. Luego conectamos la board por medio del cable USB al PC. Nos dirigimos al punto 5.3, donde se encuentra el lenguaje de programación. Tomamos el lenguaje de programación y nos dirigimos al programa Arduino. Para ello nos pide guardar el programa que nos referencie el punto. Vamos a llamarlo Arduino 1 motor on-off. De inmediato compila el programa. Luego de compilado vamos a subirlo a la board. Ya subido a la board, comprobamos en nuestro montaje físico que al presionar el pulsor, este activa el motor y al soltarlo, este se apague o se detenga. Vamos a analizar el lenguaje de programación. Iniciamos declarando los puertos de entrada y de salida y variables. El pulsador, el cual se encuentra ubicado en el pin 7, declarado como el pin del pulsador. El motor en el pin 3, declarado como el pin del motor. Su función principal se va a ejecutar cada vez que el Arduino se inicie. El pulsador tendrá una entrada y el motor tendrá una salida. La función cíclica se realizará mientras se mantiene ejecutando cuando esté energizado el Arduino. Si el pulsador se encuentra oprimido, es decir, en punto high, el motor deberá encenderse. Si el pulsador se encuentra low, es decir, soltamos el pulsador, debe apagarse el motor. En el punto 6 de la práctica se realizará un sensor de temperatura y humedad DHT11 con Arduino Uno. Para esta práctica será necesario un Arduino Uno, un sensor de temperatura DHT11 y una resistencia de 10 kiloohmios. Se realiza el montaje de la siguiente manera, como se especifica en el esquema. Una vez montado, se conecta directamente la placa al computador. Abrimos el programa del Arduino y es necesario esta vez incluir la librería del DHT. Buscamos el DHT y se escoge el DHT Sensor Library by Adafruit. En este caso ya lo tenemos instalado. En el caso de no tenerlo, sencillamente se elige la versión y se le da instalar. Volvemos a la práctica. Utilizamos el código que se encuentra en la práctica. Lo copiamos. Lo pegamos. En el código podemos observar que primero se incluye la librería DHT11. Segundo, se define el pin en el cual se va a conectar el DHT. Y finalmente se elige el tipo de DHT que se va a usar. En la función de setup de configuración se define la velocidad de transmisión para la consola. Se coloca el título que se mostrará en la medición inicial de la interfaz serial y se inicia la medición. En la función cíclica, con una demora de 2 segundos, se le ordena al sensor
que almacene la humedad en una variable flotante y la temperatura en otra variable flotante. Finalmente, se imprimirá sobre la consola mostrando la humedad, la temperatura y finalmente en grados Celsius la temperatura que se le compilamos el programa. En este caso lo llamaremos P2 temperatura. Ya compilado sin errores, lo enviamos directamente al Arduino. Una vez compilado el programa y enviado a la placa, oprimiremos Control Shift y la letra M para desplegar la consola. Y aquí tendremos las mediciones que el sensor registrará. En este caso tenemos una humedad de 44% y una temperatura de 28 grados. Si acercamos el sensor a una fuente de calor, la temperatura varía gradualmente. De esta manera, comprobamos que nuestro programa está funcionando de manera correcta. En el punto 7 de la práctica, se armará una alarma y un sensor de temperatura y humedad. Se usará el mismo circuito del punto anterior, pero se agregará un buzzer AC-1205G y se instalará de acuerdo al diagrama. Una vez el diagrama esté configurado, se conectará la placa directamente al computador. Es necesario acceder al programa Arduino y en la parte superior derecha o utilizando Control, Shift y la letra N abriremos una nueva pestaña. Esta pestaña la llamaremos pitches.h. Ok. Se creará una nueva ventana dentro del sketch. Volvemos a la práctica. Agregaremos el siguiente código. Esas serían las notas que se enviarán al buzzer. Las pegamos. Volvemos al sketch. Y utilizamos el código que se encuentra en la práctica. Reemplazamos el código existente. Y se analiza que inicialmente se incluye la librería DHT, pero asimismo se incluirá la función que se ha guardado en la pestaña siguiente, la que se creó, pitches.h. Asimismo definimos el pin a usar y el tipo de sensor. Se crea una serie de notas y el orden en que se va a ejecutar. Asimismo se le asignan las duraciones. El 4 es un cuarto de nota, el 8 es un octavo de nota. En la función setup o configuración, igualmente asignamos la velocidad de transmisión a usar con la consola del Arduino, el título al inicio de la medición y se inicializa el sensor. En la función cíclica, con una demora de 2 segundos, igualmente se almacenará en una variable flotante tanto la humedad como la temperatura
igualmente imprimirá sobre la consola los valores medidos y adicionalmente, si la temperatura es mayor o igual al valor que determinemos, entonces ejecutará las notas almacenadas inicialmente. En el caso contrario, no ejecutará ninguna acción. En este caso, variaremos la medición inicial y solamente colocaremos si la temperatura es superior a 30 grados. Verificamos, es decir, compilamos el programa. Colocaremos P2 buzzer. Finalmente enviamos el programa a la placa del Arduino. Abrimos la consola nuevamente con Control Shift M. Y vemos que la humedad en este momento es 44% y la temperatura son 28 grados. Para activar el sensor, la temperatura tiene que superar los 30 grados o ser igual a 30 grados. Acercamos el sensor a una fuente de calor. Y se activa el buzzer. Aquí vemos el montaje del sensor con el buzzer. Ya el programa está cargado en la placa. Abrimos la consola y se observa que la humedad y la temperatura inicialmente se encuentra en 28 grados. Se acerca el sensor a una fuente de calor, que en este momento utilizamos la salida del cooler del computador para subir la temperatura que registra el sensor. Ahí se observa que empieza a subir a 29. Y una vez alcanza los 30 grados, el buzzer se activa con la melodía almacenada en el programa.